Bueno, buenas noches compañeros, cordial saludo tutora. Esta es nuestra sustentación del trabajo de grado que nosotros realizamos durante el desarrollo de este curso, durante este semestre. Nuestro grupo está conformado por los aquí presentes: Diana Rocío Celi, Sandra Muñoz, Gladys Omaira Vera, Joan Carreño y quien les habla, Angie Daniela Jaimes. Bueno, a continuación iniciaré con la presentación de nuestra exposición. Nosotros, la línea de investigación que escogimos para realizar este trabajo de grado fue la de epidemiología, salud pública y familiar. El planteamiento del problema, nosotros nos basamos, pues, como la mayoría trabajamos en áreas de salud, en clínicas u hospitales, hemos detectado ciertos problemas que se asocian a la detección tardía del cáncer de seno. Y el planteamiento del problema fue el siguiente: detección tardía de cáncer de seno en las mujeres residentes de Bucaramanga, Santander, de estratos 1, 2, 3, 4 y 5 y sus consecuencias a largo plazo. La pregunta de investigación que nosotros planteamos para esta actividad es la siguiente: ¿cuál es el grado de conocimiento de detección temprana del cáncer de seno en mujeres entre los 20 y 50 años de edad en el periodo comprendido entre octubre y noviembre del 2021 en la ciudad de Bucaramanga, del departamento de Santander? ¿Por qué el periodo entre octubre y noviembre? Pues este fue el periodo en el que se fue desarrollando, en el que se inició el trabajo de campo y en lo que iba a durar el desarrollo de este curso. Justificación. Muy buenas noches, tutora y compañeros. Quienes habla es Diana Rocío Celi. Bueno, en la justificación que observamos, desafortunadamente en el mundo tenemos una alta tasa de mortalidad por cáncer, ocupando a nivel mundial el segundo puesto en detección tardía o cáncer de seno, y a nivel de Bucaramanga este cumple también a nivel de Colombia cumple el segundo factor de riesgo asociado a muertes de mortalidad. Bueno, en Bucaramanga, nuestro departamento, Bucaramanga ocupa el primer puesto a nivel departamental, reportando 92 casos en el año 2019 y 2020. Barranca Bermeja ocupa el segundo puesto, Florida Blanca el tercero, Girón el cuarto, y pues otros municipios ocupan ese puesto. Estos datos, según son suministrados por la Liga Santanderiana del Cáncer y el Departamento de la Secretaría de Salud. Aquí ocurre algo curioso. Estos datos en este año 2019, 2020 y lo que va corriendo del 2021 tienen la tendencia a la baja. Las autoridades en salud se preguntan si el COVID, y pues están seguros que el COVID tiene un alto índice de incidencia a la baja. Sí, pues como se optó por el método de teleconsultas no presenciales, la mayoría de mujeres, pues por el miedo al contagio, aún no quieren asistir a consulta, lo que ha hecho que estas cifras tengan la tendencia a la baja. En realidad, las autoridades ahorita que están empezando después del cuarto pico, van a volver a comenzar con el tamizaje. ¿Cuál es el índice de esta investigación? Mediante la investigación y con la experiencia previa que cada uno tenía, primero, la mayoría de mujeres no quieren asistir a la consulta porque tienen miedo al diagnóstico y al tratamiento que les puedan hacer, ¿sí? Dicen y relacionan cáncer con muerte, cosa que no es así. Dos, hay mucha desinformación y desconocimiento sobre los exámenes diagnósticos para la toma de detección de cáncer, como son las mamografías, los TAC, las resonancias y demás estudios radiológicos. Muchas mujeres en edades avanzadas refieren que las radiaciones son inseguras y que esto pues les van a generar un cáncer asociado, y lo relacionan con el cáncer más común, que es de tiroides.
Otra cosa, otro factor de incidencia que descubrimos durante esta investigación es que la mayoría de mujeres descubren anomalías mamarias es por sus esposos o por sus parejas sexuales, ¿sí? La mayoría de mujeres consultadas o estudiadas, ellas refieren que si han ido a un centro a un consultorio oncológico o a un centro de salud, es porque el esposo durante sus relaciones íntimas pues le ha detectado alguna masa, algún bulto, algún tipo de secreción en los senos. Entonces, esos son los factores de incidencia que descubrimos. Bueno, los objetivos. El objetivo general que nosotros planteamos para el desarrollo de esta investigación fue establecer el grado de conocimiento de detección temprana de cáncer de seno en las mujeres entre los 20 y 50 años de edad, comprendidos en el periodo entre octubre y noviembre del año 2021 en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Los objetivos específicos planteados fueron tres. El primero que era determinar los factores que intervienen en el conocimiento de las mujeres sobre la detección temprana de cáncer de seno. El segundo que era conocer la manera en que actúan las mujeres al detectar una anormalidad o irregularidad en el seno. Y el tercero que era analizar la adherencia que tienen las mujeres al protocolo de autoexamen y el uso de la mamografía para detección de cáncer. Es decir, cómo ellas se realizan, primero si se lo realizan, cómo se lo realizan, con qué frecuencia, si van a hacerse en la mamografía, por ejemplo. Esos fueron los objetivos que nosotros planteamos. Marco teórico. Bueno, retomando con el tema, para el marco teórico, descubrimos que hay muchas resoluciones y pues leyes que ha colocado el Ministerio de Salud pues para reglamentar la detección temprana del cáncer de seno. Por ejemplo, la resolución 004412 del 2000, en su capítulo 2, en el artículo 9, ella nos manifiesta que la atención de cáncer de mama, es una enfermedad de interés de salud pública, ¿sí? Esta resolución también reglamenta que las mujeres deben tomarse a partir de los 50 años, cada 2 años, deben tomarse un examen de mamografía si no encuentran alguna patología o algo anormal durante este estudio. También nos habla y nos indica la resolución 412 del 2000 sobre las 4 proyecciones que se deben tomar en las mamas. Otra reglamentación que existe son los 10 principios del screening o cribado. Sí, en esto que se tiene en cuenta, por qué se va a la consulta, cuáles son los datos personales, cuáles son los datos o medidas antropométricas, antecedentes familiares, antecedentes personales. Ahí es donde entra el profesional en salud a hacer la respectiva valoración y dependiendo de lo que encuentre, pues termina con el screening, que es valoración, examen, cita de control para rellevar resultados. Si se encuentra algún tipo de patología, pues iniciarían con un diagnóstico, darían un diagnóstico e iniciarían con un tratamiento. Bueno, el marco legal, tenemos la resolución 8430 de 1993. Aquí es donde nosotros tratamos temas sensibles o información sensible. Sí, es una normativa que regula las investigaciones en humanos y deja el manejo o nos indica el manejo que se debe hacer con ese tipo de investigación con seres humanos. También nos reglamenta que en cualquier momento las personas pueden desistir de seguir participando en la investigación. También nos manifiesta esta resolución los mecanismos que podemos utilizar en un proyecto, en una investigación como tal. El decreto 1377 de 2013 regula
el manejo, una parte del manejo de la información y qué se debe hacer con ella, al igual que la ley 1581 de 2000 que nos indica que todos los datos que sean recolectados deben permanecer en una completa confidencialidad o anonimato. En el marco ético, nosotros nos basamos en 5 pilares, ¿sí? Primero, la responsabilidad que estamos conllevando a realizar el presente proyecto de investigación en la detección temprana del cáncer de mama. El respeto que se debe manifestar y se debía manifestar en las diferentes participantes. Aquí se manejaba la honestidad, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente buena fe, que la información que ellas nos estuvieran suministrando fuera una información veraz y real. La imparcialidad, independientemente de los estratos que nosotros realizamos la consulta, no entramos a opinar más allá de que si está bien, si está mal, ¿sí? Mantuvimos la orientación en todo momento de acuerdo a las dudas que surgieron con el desarrollo del instrumento y obviamente mantuvimos el buen nombre de la universidad durante el proyecto de investigación. Bueno, los antecedentes, ¿qué encontramos en los antecedentes? Encontramos fuentes bibliográficas y asesorías a nivel virtual y presencial en la Liga contra el Cáncer. Aquí pues ellos nos daban unos datos generales que son 3.702 muertes se presentan en Colombia en mujeres por detección tardía del cáncer de mama. La Gobernación Departamental de Santander nos decía que anualmente aquí se encuentran de 134 casos a 140 casos cada año. Ellos hacían la referencia que estos son 52 casos más que el año anterior. Decían ellos también que entre más rápido se detecte el cáncer, pues es mayor el índice de supervivencia de aquellas personas que padecen dicha enfermedad. Aquí también utilizamos métodos diagnósticos, pues ellos nos brindaban la asesoría de qué métodos pues podíamos utilizar teniendo en cuenta la pandemia y que no fuéramos un foco de reinfección para COVID-19. Y pues obviamente el Ministerio de Protección Social también encontramos diferente información sobre el cáncer de mama a nivel de Colombia. Bueno, entonces, haciendo la continuación, el diseño metodológico que nosotros utilizamos para la realización de nuestro proyecto fue el siguiente. Primero se plantea una hipótesis, la cual pues se dará respuesta en las conclusiones al final de los análisis y los resultados obtenidos. Y la hipótesis fue la siguiente. Las mujeres bumanguesas que se encuentran entre las edades de los 20 y 50 años desconocen de lo que significa y lo que conlleva la educación temprana de cáncer de seno por medio de autoexamen o imágenes diagnósticas, mamografías, debido a diferentes factores sociales, académicos y culturales que crean una barrera entre el cuerpo, el saber conocerlo y cuidarlo. Bueno, el tipo de investigación que se utilizó fueron dos. Primero, cualitativa y cuantitativa. Se pasó a ser cualitativa al principio, pues ya sabemos que la investigación cualitativa es un método de observación que nos permite obtener datos por medio de una pequeña muestra. Fue de carácter cualitativo al principio porque uno de nuestras compañeras que trabaja en un consultorio de ginecología pudo observar el comportamiento y las emociones de las pacientes que salían del consultorio y pues se pudo identificar que la gran mayoría de detección de cáncer de seno se detectaba ya en fases muy avanzadas. Y pasó a ser cuantitativa cuando ya se hizo el análisis de la información y entonces pues ya se tornó
análisis y evaluación con enfoque estadístico y matemático, y pues pudimos encontrar una correlación en el patrón de comportamiento de nuestras encuestadas. La población que se manejó, en este caso fue el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, mujeres entre edades de 20 y 50 años. La población se tuvo en cuenta pues barrios con diferentes estratos socioeconómicos, entre ellos 1, 2, 3, 4 y 5, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, que fueron, bueno, ya Morro Rico, Cabecera, Ciudadela Real de Minas, San Francisco, y si no me equivoco me falta uno. No, creo que esos son todos. La finalidad de esta muestra era hacer una comparación en el comportamiento frente al cáncer de seno en diferentes estratos de la ciudad. Las variables que se utilizaron fueron tanto dependientes como independientes y fueron denotadas en el instrumento que se utilizó, que fue la encuesta. Las dependientes, pues como sabemos, son variables que no cambian. Entonces aquí utilizamos lo que fue la edad, el estrato socioeconómico y el nivel educativo. Y las independientes pues ya se estaban manejando o se veían o se demostraban dentro del instrumento como factores de riesgo, antecedentes de patologías, predisposición genética, entre otras. Bueno, el mecanismo que nosotros utilizamos para la recolección de datos o instrumento fue la encuesta, una encuesta que se realizó por un formulario de Google en el cual pues denotábamos las variables mencionadas anteriormente y pues se utilizó tipo escala Likert o de opción múltiple. La escala Likert pues nos permitía estar o entender la manera de pensar de las encuestadas con si estaba o no estaba de acuerdo. Y las de opción múltiple, pues ya tenían ellas la opción de escoger una opción y pues para nosotros era más fácil recolectar o hacer el análisis con un análisis ya excluido, determinado, para poder hacer la tabulación. En cuanto... No, sí, siga, tranquila. No, sígala. Las fuentes de información fueron fuentes primarias y secundarias. Entonces, las fuentes primarias pues fueron las encuestadas en cuestión que fueran o no tuvieran esta patología o esta cáncer. Pues ya como todos sabemos en los barrios donde actuamos, amigas, familiares, vecinas, etcétera. Las fuentes de información secundaria, entre ellas lo que mi compañera Diana había comentado, que eran los antecedentes, la Liga contra el Cáncer, también fueron artículos publicados en la web, pues que hablaran o estuvieran investigando sobre este tema, y otra fuente fue entrevistas a las famosas que de pronto estuvieran o padecieran de esta enfermedad y pues quisieran dar su testimonio en cuanto al tema. Los recursos que utilizamos para esta investigación fueron primero medios electrónicos, las tablets, los celulares, los computadores que utilizamos para poder acceder al formulario de Google, igual que el servicio de internet, pues el plan de datos que cada uno debía tener y para así poder hacer el formulario, que la persona hiciera el formulario. También los medios impresos, porque de acuerdo a la protección de los datos, debía ser físico, entonces nosotros decidimos como grupo que se iba a hacer físico ese consentimiento, entonces pues fue los medios impresos que se utilizó.
Bueno, continuando con la sustentación, entonces el consentimiento informado que se utilizó para la realización de las encuestas, según el instrumento pues anteriormente mencionado por la compañera Sandra, fueron diseñados dos formatos por escrito. El primero fue el consentimiento informado para la participación, la recolección y manejo de datos del grupo. Indicábamos el objetivo por el cual estamos realizando este proyecto de investigación. De igual manera, en esta hoja, en este formato, cada una de las participantes realizaba su aceptación o decimiento, lo que ella fuese sí o se firmaba y el y según consentimiento que fue el consentimiento para la realización de la encuesta como tal, de ya cada una de las participantes colocaba su respectivo nombre completo, su número de y de haber informado de qué tema como tal el cual se iba a realizar este proyecto, con qué fin, la aceptación del consentimiento. Esto teniendo en cuenta pues el cumplimiento, como lo decía anteriormente, la compañera en el eh, 7 Bueno, para complementar un poquito, porque creo que a la compañera tuvo problemas con el internet. Los consentimientos de igual forma fueron expresos. Bueno, complementando, pues que creo que la compañera tuvo problemas con el internet. Lo que ella mencionaba es que pues se utilizaron dos formatos por escrito, que era el consentimiento y el disentimiento. El consentimiento era en el que se explicaba a las participantes en qué consistía esta investigación, qué se quería lograr con esto, con qué fin se estaba haciendo. Y el disentimiento era pues en el que ella manifestaba si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en la participación de esa investigación o respondiendo a la encuesta. Todo se hizo pues bajo el marco legal y ético. No, pues no fueron presionadas a responder la encuesta. De igual manera, pues ellas, si no estaban de acuerdo, simplemente firmaban, decían no acepto y se dejaba por escrito. También se les informaba pues que esto era pues netamente educativo, que esto pues no, la información que iba a ser recolectada no iba a ser suministrada de ninguna manera, pues para que ellas tuvieran la confianza de responder pues con honestidad y sinceridad. Trabajo de campo. Pues fue realizado en los barrios en los cuales fueron seleccionados para la toma de la muestra, como ya se mencionaba, el barrio Morro Rico, el barrio San Francisco, Campo Hermoso, Real de Minas y Cabecera del municipio de Bucaramanga. Cada uno de nosotros, integrantes de este grupo, recorrimos pues estos barrios para de esta manera hacer la recolección de estos datos. ¿Cómo se realizó este trabajo? Cada uno con su equipo electrónico, ya fuese celular, tablet o computador, nos presentábamos y realizábamos pues la presentación, iniciando, entregando los consentimientos informados para que fuesen debidamente
pues leídos por cada una de de las participantes, y de acuerdo a su aceptación o ese momento, procedíamos a indicarles el manejo como tal que se le iba a dar a esa información. De igual manera, se les indicaba que se había planteado por medio de una encuesta en el enlace de Google Drive, al cual cada una de ellas accedía y pues diligenciaba esa encuesta para de así ser recolectada la información. Ese fue como el trabajo de campo realizado por cada uno de nosotros. Bueno, aquí ya empezaremos a hablar sobre el análisis de los resultados obtenidos por medio de las gráficas o la tabulación que se realizó. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la participación en las encuestas. Bueno, como se había dicho, en la muestra se tomó un tope, puedo decirlo así, de 250 mujeres, ¿sí? De esas 250 mujeres, 217, no estoy mal, espérame un segundo, no la veo. Ah, se me perdió el dato. Ay, se me perdió el dato ahora. Si alguien me puede colaborar. 227 mujeres fueron las que accedieron a llenar el formulario completo, y las otras 23 faltantes fueron las que no optaron por darnos la información, que sí participaban, pero pues que no nos daban datos personales, siempre y cuando fuera esta investigación como para dar, no sé, incentivos o algo así, charlas, sí, pero pues ya en esa cuestión pues ya no daban los datos personales. Entonces aquí se evidencia en la parte verde el 91%, que fueron las 227 mujeres que sí llenaron, y pues el 9% pues fue el 23% restante que sobró y no llenó esa encuesta. Bueno, aquí esto es en la frecuencia de A. Entonces acá se dispuso en una edad de 20 a 50 años las mujeres encuestadas, dando como eh, frecuencia más entre 20 y 25 años. O sea, las encuestadas que más, el rango de edad que más se llenó fue entre ese tipo, de 20 a 25 años. Bueno, los barrios en los que se fueron aplicadas las encuestas, como ya lo habíamos mencionado, fueron el Real de Minas, Cabecera, San Francisco, Campo Hermoso y Morro Rico. En cada uno de estos se aplicaron 50 encuestas, que fue el número de encuestas que nos correspondió por división en barrios o municipios. Estratificación. Bueno, la estratificación, como estaba mencionado, entonces se debió a los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, y pues ahí veíamos que en el mismo sector podíamos encontrar estratos, digamos en cabecera encontrábamos también estrato 2 y 3, no solamente 5. Entonces eso se debía al plan de ordenamiento territorial pues que ya presenta la ciudad de Bucaramanga, que se pudo encontrar así. También se puede evidenciar ahí que Morro Rico es el que más tiene predominio, no es el que más prevalece el estrato 1, pues esto es de los barrios más vulnerados o donde más pobreza existe entre el área metropolitana. Grado de escolaridad, se puede ver que la secundaria culminada y el superior culminado son los que más a menudo aparecen, teniendo como mayormente la secundaria culminada. Es decir, son muy pocos los que digamos, lo que más logran es la secundaria y el superior culminado. También se puede ver que hay un gran porcentaje de primaria no culminado.
Y asimismo, pues las que tienen posgrados o primaria culminado son porcentajes similares. El nivel de escolarización por barrios nos da, por ejemplo, en Campo Hermoso podemos ver que la secundaria culminada está prevalente, digamos que las personas que no terminaron la primaria son muy pocas. En Morro Rico se puede ver que muchas de las encuestadas terminaron la secundaria y asimismo la primaria no culminada pues es baja y la culminada pues es similar a la no culminada. Se puede evidenciar que en Morro Rico, como se mencionaba, pues son los estratos más bajos, no tienen posgrados, el superior no culminado pues es similar al de primaria no culminado. En estratos como estrato 3, como en el barrio Real de Minas, el superior culminado y secundaria culminada están muy por encima, lo que nos indica que pues los estratos 3 a comparación de los estratos 1 y 2 son los que más tienen nivel de escolarización. Bueno, ahora el análisis referente a las preguntas. Por ejemplo, dentro de su familia existe algún antecedente de cáncer de mama. La mayoría de las respuestas fueron que no tienen ningún antecedente o patologías en su familia que hayan padecido de cáncer de mama. En la pregunta, ¿se practica usted el autoexamen de mama o de seno? La mayoría fueron que sí. Cabe notar que, como se ha venido mencionando en Morro Rico y el barrio San Francisco, que son estratos 1 y 2, no se realizan el autoexamen de seno. En estratos 3, como Cabecera y Real de Minas, predomina el que sí se realizan el autoexamen de seno. Como para ir haciendo una comparación entre los estratos y los niveles de educación ya mencionados que se tienen en cada uno de estos. Bueno, en caso de que la anterior respuesta haya sido no, ¿por qué las mujeres no se realizan el autoexamen de seno? Podemos ver notoriamente que las mujeres encuestadas en Morro Rico, en el barrio Morro Rico, no saben cómo hacerse el autoexamen de seno, que pues eso es de preocuparse porque las mujeres deben de cualquier manera saberse cómo practicárselo. También podemos ver que en los estratos 3, pues como fueron los que mayormente sí se realizan el autoexamen de seno, pues las respuestas fueron muy pocas. En el barrio San Francisco igual, junto con Campo Hermoso, predominan que no saben cómo hacerse el autoexamen, ¿sí? ¿Alguien va a analizar esta o sigo? Retomando con el tema, la gráfica o esta pregunta que se hizo a las encuestadas fue: ¿conoce usted sobre lo mortal que puede llegar a ser el cáncer de mama? Aquí la mayoría de encuestadas respondieron que sí, ¿sí? La tendencia tiene a ser la mayoría para el sí con respecto al no. Otro ítem que se les preguntó, algunas simplemente en un muy bajo nivel estadístico, pues decían que la verdad no les interesaba. Esta pregunta es importante para responder al final la hipótesis. Bueno, siga, Diana. Bueno, continuando con el tema, esta fue otra de las preguntas. Se le preguntaban a las encuestadas que cuál era o cuál consideraría un signo de alarma en la detección temprana del cáncer de mama. La gran mayoría respondió que un signo de alarma para ellas
era encontrarse una masa o sentirse un fuerte dolor en los senos después, antes o después del tiempo del ciclo menstrual. Otro gran porcentaje dijo que sencillamente pues no sabían o no identificaban pues cuál sería algún signo de alarma, y los datos desconocidos tuvimos en cuenta aquellas mujeres que no quisieron participar respondiendo a la encuesta. Bueno, referente a la pregunta que cómo actuarían al enterarse o al detectarse una normalidad en los senos, en su mayoría, que son las que podemos evidenciar acá como de color verde, dijeron o respondieron que acudirían al médico. Pues todos podemos ver que independientemente de los estratos o el nivel de estudio o el barrio, respondieron que acudirían al médico, cosa que pues nos hace pensar que no le temen no le temen a lo que puedan encontrar. Aunque, por ejemplo, en el barrio Campo Hermoso, vemos un porcentaje en comparación a los demás que está representado como el color rojo, que pues creen que no les pueda pasar. Pero digamos que eso puede, digamos, variar como en cada persona o dependiendo, digamos, que tengan miedo de encontrar lo que pasó, ¿sí? Bueno, en cuanto a esta, en que si conoce algunas formas o técnicas de estudio por imagen o en radiología que ayuden a la detección temprana de cáncer de seno, en su gran mayoría fueron que sí, principalmente en estratos 3, como Cabecera y Real de Minas. 2, volvemos otra vez al barrio Morro Rico, Campo Hermoso y San Francisco, que son los estratos pues, que se encuentran entre los más bajos, respondieron que no, que son esas, pues, las barras de color verde. Ahí pues otra vez vuelve a retomar como en qué influye el estrato o el nivel de escolaridad como para conocer este tipo de estudios por imagen. ¿Alguien va a analizar esta o sigo yo? Bueno, en este caso, en esta pregunta que se le realizó en las encuestadas, dice, en caso de que su respuesta anterior haya sido positiva, nombre los estudios que usted tiene conocimiento. De acuerdo a las encuestadas y a la tabulación de la información que podemos evidenciar que son las barras verdes oscuras, la mayoría respondió que conocen o saben cómo que el examen gold estándar para la realización de detección o diagnóstico de cáncer de mama es la mamografía, seguido en su defecto por ecografía, que es el color verde claro. Otro gran porcentaje, por ejemplo, en Campo Hermoso, San Francisco y Cabecera, decían que otro diagnóstico era que un profesional de la salud, llámese jefe de PIP o promoción y prevención o el médico tratante, pues les realizara el respectivo examen en cada una de las mamas. Solamente en las encuestadas uno había dicho que conoce el nivel de biopsia, pues para la detección de cáncer de mama, pues, cuando los marcadores tumorales sanguíneos dan un número elevado. Bueno, esta en que si le gustaría asistir a eventos y recibir capacitaciones que traten sobre la detección temprana de cáncer de mama, todos los barrios o todas las mujeres encuestadas, en la gran mayoría, respondió que sí, como podemos ver en las barras verdosas. Pues independientemente de los barrios, de los estratos, todas dijeron que sí. Entonces, pues ahí se puede ver como un deseo o una necesidad de las mujeres en conocer más a fondo sobre esta enfermedad, sobre cómo prevenirla, sobre cómo detectarla a tiempo. Entonces, pues de ahí
estas respuestas como que pueden llevar a tomar decisiones que empiecen a invadir este problema, a tratarlo y pues tratar de erradicarlo. Bueno, esta que pues las mujeres que respondieron que sí querían asistir a capacitaciones, podemos ver que las barras de color azul en su mayoría, sobre todo en estratos 3, los estratos altos lo prefirieron virtual. Pues uno puede entender que, digamos, por ejemplo, en estos momentos de pandemia no es como muy viable o posible que se realicen capacitaciones presenciales, al igual que no todas disponen de tiempo como para dirigirse a un cierto lugar y recibir capacitaciones. ¿Alguien sigue? Qué pena. En la pregunta 11, de acuerdo de formulario de Google que realizamos, decía, ¿conoce usted factores de riesgo asociados a la detección temprana del cáncer de mama? La gran mayoría decía que sí. Nos respondieron que sí conocen factores asociados al cáncer de mama. Pero, Esto, perdón, tranquila, sigue. pero como Cuéntame. podemos ver en las barras de color verde, que son las que, que simbolizan la respuesta no, pues predominan que muchas no conocen los factores de riesgo asociados a la detección temprana de cáncer de seno. Podemos ver que Cabecera está como al mismo nivel de Campo Hermoso, pues casi al mismo nivel, y así que son estratos 3 que tienen una educación o un nivel de escolarización más alto que los demás. Pues claramente en Morro Rico y en San Francisco predominan que no conocen o no saben los factores de riesgo asociados a la detección temprana de cáncer de mama. Bueno, en esta pregunta pasó o con los compañeros detectamos algo curioso, que la mayoría de las personas o de las mujeres encuestadas en los diferentes barrios y de diferente estratificación, pues ellas relacionan o la tendencia en su mayoría, por ejemplo, en el barrio Real de Minas, que es un estrato 3, asocian estos factores a factores hereditarios, ¿sí? Seguidos de antecedentes familiares. Otro de al realizar el análisis, pues los golpes, ¿sí? Golpes incidentales que sufren mujeres de estratificación alta y pues desafortunadamente en estratos bajos las mujeres, un porcentaje pues de las encuestadas pues manifestaron a nivel extraoficial de que son golpeadas pues por sus parejas y a eso le temen miedo que a futuro se les pueda desarrollar algún tipo de anomalía mamaria. Bueno, este fue el cronograma de actividades planteado como para llevar a cabo cada una de las actividades que debíamos realizar en las semanas del mes de agosto al mes de septiembre, pues se realizaría la formulación del problema, recibiríamos asesorías por parte de la docente o de la tutora. En el mes de octubre, pues iba a definir los objetivos, íbamos a buscar en bibliografías, libros, también íbamos a desarrollar el marco teórico. Igualmente, pues las asesorías del docente. De la semana del 21 de octubre al 21 de noviembre, pues ya se iban a empezar como a dar forma al proyecto, que serían pues diseñar
o desarrollar el diseño metodológico, los recursos que se iban a necesitar para la investigación, presentación del anteproyecto, las correcciones o las observaciones dadas por la tutora. También pues ya iniciamos con el trabajo de campo, las últimas fases que fueron el análisis de los resultados, discusiones, las conclusiones y las recomendaciones, y pues por último la presentación del proyecto, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Conclusiones. Joan. Bueno, ahora voy a dar los análisis de conclusiones entre estratos, educación y las diferentes preguntas que eran de opción. Tenemos esta que es ciencia educación con antecedentes de cáncer de mama. En esta podemos ver cómo en cada uno de los niveles de estudio la respuesta fue negativa, lo que nos indica que sin importar el conocimiento académico, estas mujeres encuestadas gozan con fortuna de que no tengan antecedentes familiares con esta patología. Aspecto positivo, dado que uno de los riesgos de esta enfermedad es la herencia genética que pueda tener. En este de la incidencia de educación con respecto a la práctica del examen de mama. En este se puede observar cómo en las mujeres que tuvieron un estudio posterior a la secundaria culminada, daba respuesta positiva a la práctica del autoexamen, mientras que en las mujeres con estudios secundarios no culminadas o inferiores, en su mayoría fueron negativas las respuestas a la hora de dicho preguntas sobre la práctica del examen. Listo. En esta se puede evidenciar cómo, sin importar el nivel educativo, nuevamente la gran mayoría de respuestas fueron positivas. Esta es la incidencia de educación con respecto al conocimiento de la mortalidad del cáncer de mama. Lo que se puede concluir que, sin importar nuevamente el abordaje académico que pudieron haber tenido, son conscientes del riesgo que puede generar esta patología, ya sea por medios de comunicación, por comentarios aledaños, por testimonios familiares o por personas cercanas, en su defecto por el estudio mismo que pudieron haber alcanzado en sus respectivos niveles académicos. Esta es la incidencia de educación con conocimiento a los estudios de imagen. Se puede observar cómo la gran mayoría de niveles educativos la respuesta fue positiva y solo en el nivel superior culminado pudieron especificar dicho estudio a realizar. Esta respuesta positiva y se espera que entre las mejores opciones, dado que es normal el conocimiento básico de estudios, más no el nombre propio o aplicación de la misma, dado que son conocimientos propios de especialistas en la salud. Por eso solo tenemos una sola respuesta en la que identifican la mamografía como estudio de imagen. Esta es la incidencia de educación con asistencia a capacitaciones de cáncer de mama. Acá se puede observar cómo se marca, sin importar la educación que se tengan, el hecho es que todas quieren tener el conocimiento sobre esta enfermedad, por lo que saben que es una enfermedad que puede costar la vida. Esto le genera deseo a la gran mayoría de poder tener el conocimiento de esa enfermedad, que muchas no tienen, ya sea por el nivel académico o social, pero muchas no han tenido el conocimiento como tal. Esta es la incidencia de educación con respecto al riesgo del cáncer de mama. Se marca casi de manera similar cómo todas las mujeres encuestadas, sin importar el nivel académico, tienen desconocimiento de los riesgos de cáncer de mama, y es preocupante, sobre todo en los resultados de mujeres con estudios superiores a la secundaria culminado, que son estudios en los que pues, este tema se trata en algunas ocasiones, o sobre todo en las universidades hay muchas campañas de salud. Entonces es raro que también esas personas que han terminado estudios superiores, también la respuesta haya sido que no conocen, que no tienen conocimiento como tal de la enfermedad. Esta es la incidencia del estrato con antecedentes de cáncer de mama. En este cruce de datos se puede evidenciar, como se dijo pues anteriormente, que pues a buen razón de ser, muchas de las mujeres no presentan antecedentes de familia con cáncer. Pero como dato, pues la verdad muy curioso y muy importante es que, por ejemplo, en el estrato 1 y 2 son las estratos que pues menor cantidad de familiares o antecedentes que hayan tenido cáncer, a diferencia de 3, 4 y 5. Incidencia del estrato y la práctica del examen de mama. Se tiene como sorpresa que el estrato 3 las respuestas fueron prácticamente parejas, cosa que contrasta con los niveles 1 y 2, que se esperaba que eran los niveles que tuvieran menor número de respuestas positivas, dado pues que en muchas ocasiones en estos lugares
es donde menos tienen estudios y conocimiento de estas enfermedades. Incidencia del estrato con respecto a la mortalidad del cáncer de mama. Dado que se puede observar cómo todas las mujeres de los diferentes estratos conocen el riesgo que conlleva esta enfermedad. Y nuevamente, como dato curioso, se tiene que el estrato más bajo, el estrato 1, es el estrato donde ninguna mujer niega o no asimila el riesgo que puede generar esta enfermedad. Y como es un reporte, y como es algo también raro, el estrato 4, podemos observar cómo una mujer no desea interés sobre el tema, cosa pues que es muy importante, dado que pues esto es una enfermedad que se ha causado muchas muertes y ha cambiado el estilo de vida de muchas mujeres. Incidencia del estrato con conocimientos de estudios de imagen. En este se puede ver nuevamente que el estrato 3 hace diferencia con respecto a los demás estratos, lo cual es un dato importante y que se reitera nuevamente el estrato 3 y que se debe basar el por qué está pasando esto, dado que tiene una buena educación promedio y tiene una posibilidad de salud aceptable, que creo que la mayoría de personas de estrato 3 tienen por lo menos ISBEN, entonces deberían por lo menos acudir al médico, y en los centros de salud, por ejemplo, se maneja mucho lo que son campañas y brigadas de salud en donde se habla de ese tema. Entonces es curioso que el estrato 3 no tenga conocimiento de esto, a diferencia, por ejemplo, del estrato 1 y 2. La incidencia del estrato con asistir a capacitaciones de cáncer de mama. Aquí se puede constatar enormemente cómo, sin importar el estrato socioeconómico de las mujeres, todas están interesadas en asistir a tener conocimiento sobre este tema, lo que respalda conclusiones anteriores donde se nota mucha vulnerabilidad de los estratos bajos, pero no por no tener las ganas del conocimiento, sino por obstáculos que muy posiblemente sean económicos, sociales y académicos. Y esta es la incidencia de estrato con respecto a conocimientos de riesgo al cáncer. Es muy importante observar cómo la mayoría de mujeres no conocen los riesgos de la enfermedad y cómo nuevamente en el estrato 3 presenta una diferencia con respecto a los demás estratos, siendo nuevamente pues algo para observar, dado que pues muy raro nuevamente, como digo, el estrato 3, aunque llegando como a una conclusión, podría ser que las mujeres de estrato 3, la mayoría son mujeres que laboralmente son activas, o sea, trabajan junto con el esposo, por eso logran tener un estilo de vida más o menos medio, y esto hace que estas mujeres de pronto no tengan el tiempo para asistir a chequeos médicos rutinarios, sino que solo asisten cuando ya les impide hacer las actividades, y esto evita que se tenga el contacto paciente con la enfermedad y puedan acudir a brigadas de salud, que generalmente, como vuelvo repito, se maneja mucho ese tema en los centros de salud, una de las enfermedades que más causan muerte en las mujeres. Entonces, sí, realmente el estrato 3 fue el que más llamó la atención del estudio, como un estrato que tiene el acceso y posiblemente los recursos son los menos informados en el estudio como tal. Bueno, ahora respondiendo a los objetivos planteados en un principio, tenemos que en el primer objetivo, ¿cuál era? Determinar los factores que intervienen en el conocimiento de las mujeres sobre la detección temprana de cáncer de seno. Después de los análisis de los resultados, pudimos concluir que el estrato socioeconómico y nivel de educación principalmente son los que más intervienen en que las mujeres conozcan o no sobre la detección temprana del cáncer de seno. Al igual que, por ejemplo, como el análisis anterior decían el compañero Joan, las mujeres de estrato 3 no tenían como mucho conocimiento acerca de esto y se debía pues debido a su estrato o su nivel de vida, pues son mujeres que principalmente están ocupadas en su trabajo, en sus reuniones, en su familia. No son mujeres que atiendan mucho a su salud o que puedan estar como más al tanto de su cuerpo y de lo que pueda pasar. Eso también puede influir, pero los que más sobresalieron fueron los estratos socioeconómicos y el nivel de educación. Como pues vuelvo y reitero, en el barrio Morro Rico y San Francisco, que son los estratos más bajos, pues no tenían muchos conocimientos, algunos no se practican el autoexamen. Entonces, esos fueron los factores que más pudimos identificar. Referente al objetivo número 2, que era conocer la manera en que las mujeres actúan al detectar una normalidad o irregularidad en el seno, se puede identificar que lo primero que hacen o que harían las mujeres
al detectarse cierto tipo de anormalidad en sus pechos o en sus senos, es principalmente acudir al médico. Y esto pues es como una cifra alentadora, ya que no, al detectarse cierta masa, como ella lo mencionaba, ¿no? Al detectarse algo fuera de lo común en su cuerpo, en sus senos, que acuden al médico, pues que sí se preocupan por su salud y que efectivamente confían en la salud para, en caso de ser algo maligno, pueden solucionarlo a tiempo. En cuanto al objetivo 3, que era analizar la adherencia que tienen las mujeres al protocolo del autoexamen y el uso de la mamografía para la detección de cáncer, en cómo lo realizan y con qué frecuencia. Eh, Esto varía dependiendo mucho del grado de conocimiento que tienen frente a este. Pues va de la mano del nivel de educación que tenga cada una. Por ejemplo, los estratos 1 y 2, como lo veíamos, eran los que menos se practicaban el autoexamen de seno y pues se debía a que no sabían principalmente cómo hacérselo. Entonces, esto nos da que la adherencia de la que tienen ellas al protocolo del autoexamen es bajo, en comparación con los otros estratos que sí se puede analizar. En cuanto a las mamografías, a recurrir a las mamografías, pues se pudo ver mucho que ellas no, los estratos bajos, vuelvo y reitero, no conocen mucho de estas técnicas o de estas prácticas, que por lo general conocen las mujeres más estudiadas o que ya conocen más sobre temas de estos avanzados que involucra la radiología y el diagnóstico por imagen. Análisis frente a las variables propuestas. El nivel educativo y socioeconómico van de la mano en el análisis frente al conocimiento de cáncer de seno en las mujeres. Los resultados arrojados fueron más positivos en las mujeres que pertenecen al estrato 2 y 3 socioeconómico y que alcanzaron un nivel de estudio superior frente a las demás. ¿Sí? ¿Por qué positivos? Porque ellas en las gráficas realizadas, las mujeres que pertenecen a este nivel conocen, a pesar de que los antecedentes de cáncer en ellas son bajos, conocen lo que significa detectar el cáncer de seno a tiempo. Ellas sí se realizan el examen de mama, pues sí saben cómo hacérselo, no todas, pero pues en su gran mayoría dio esas respuestas positivas. La predisposición genética no influye mucho, pues como ya lo hemos mencionado, los antecedentes familiares eran nulos o muy pocos. Realmente antecedentes familiares no se presentaron mucho entre las encuestadas. Disculpe, compañera, en cuanto a lo anterior que decía usted sobre la predisposición genética, que eran nulos, pues era preocupante nosotros ver en las gráficas que dependiendo como las personas o las encuestadas no tenían antecedentes genéticos que los ligara a esa enfermedad, pues tampoco les importaba o creerían que ellas no les iba a pasar eso, ¿sí? Eso era como un gran interrogante que se nos presentaba en cuanto a la tabulación, a los resultados. Análisis de Bueno, la hipótesis. para esta pequeña muestra que se tomó, ¿sí? 250 mujeres en diferentes sectores, pues en la información que recolectamos, la hipótesis que teníamos inicialmente no se cumple. La gran mayoría de mujeres demostraron tener algún tipo de grado de conocimiento sobre el diagnóstico de cáncer. En un porcentaje relativamente significativo reconocen la mamografía es el estudio estándar o el estudio GOLD para detectar el cáncer de mama a tiempo. Hay algo curioso que observamos y según lo que nos dicen las guías de la práctica para la atención del cáncer,
Es curioso y al mismo tiempo es contradictorio que el autoexamen de mama no sea un método diagnóstico, pero sí es un factor influyente en la detección de algún tipo de anomalías. Es un indicador que les dice a las mujeres, oye, mira, está pasando algo en tu cuerpo, miremos cómo solucionarlo. Entonces, es complicado, también a nosotros nos queda como un gran interrogante que la hipótesis de pronto a nivel de Bucaramanga, con más datos, pues al recolectar más datos, los resultados puedan llegar a cambiar. Listo. Bueno, tutora, esto fue nuestra presentación del trabajo, el proyecto de grado que realizamos. Muchas gracias por su atención.